Aquí comienza El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, lunes festivo, 15 de junio del año 2020. La frase del día: he fallado una y otra vez en mi vida, y es por eso que tengo éxito. Michael Jordan. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, gracias a Dios muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso en este lunes festivo. Cuénteme, ¿cómo andamos de sorpresa para hoy? Pues le cuento que muy bien. Un gol que nos habían pedido los oyentes. Sucedió en el partido entre River Plate y Deportivo Cali el 21 de abril de 1981 en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Cali, en el Estadio Monumental de Núñez, le ganó 2-1 al cuadro River Plate, con goles de Capielo y un golazo de Willington Ortiz, donde se lleva varios contrarios y elude a Fillol de una manera majestuosa. El gol de River lo hizo Mario Alberto Kempes. Y aquí está, el gol de Willington Ortiz, golazo histórico, en la voz de Rafael Araujo Gámez. Ya la corrió Kempes, queda la pelota para Roseman, hay rechazo, largo desesperado de Capiero, busca la pelota Willy, dejó atrás a un hombre, ahí viene con el balón, se enfrenta a Fillol, se eludió, portería sola, Qué golazo el de Rafael Araujo, y me atrevería a afirmar dos cosas. La primera, que usted estuvo ahí al lado de Rafael Araujo, y la segunda, que se emocionó volviéndolo a oír. Qué agradable escuchar a Rafa, mi compañero de tantos años y de tantos partidos. Potencia en la voz, rapidez en el relato y un gol con una emoción tremenda y al pie de la jugada. Permítame, César, contarle algo de Willington Ortiz, aunque la gente conoce mucho su historia, porque ha sido uno de los grandes jugadores que ha tenido el fútbol colombiano. Nació en Tumaco el 26 de marzo de 1952. Lo descubrió el sacerdote Félix Escota, quien lo envió a Girardot. Jugó en Millonarios, Deportivo Cali y América. Con Millo fue campeón 2 veces y disputó varias Copas Libertadores. Con América fue subcampeón de la Libertadores en 3 ocasiones y campeón en el 83, 84, 85 y 86. Disputó varias eliminatorias con la Selección Colombia Mundiales de Fútbol y también estuvo en la Cámara de Representantes. A Willington lo devolvieron cuando estaba probándose del Deportivo Pereira y del América. Y el Deportivo Cali, con esta victoria frente a River Plate, ganó el grupo con 8 puntos por encima de River. Luego se jugaron 2 triangulares y ahí el Cali ocupó la segunda posición con 3 puntos y ganó Flamengo con 8 puntos, que disputó la final de esa Copa Libertadores. Qué momento maravilloso y qué narración precisa y emocionante de Rafael Araujo Gámez. Esaú Bustos Patiño nos manda una lista de los mejores cobradores de tiro libre. Esto ya lo hemos tocado aquí en el Pulso, pero él nos pregunta los 3 de cada uno. A ver cuáles son sus 3, Óscar. La lista es esta: Iván René Valenciano, Juan Fernando Quintero, Carlos Rendón, Arnulfo Valentierra, Guigo Mafla, Gerson González, Rubén Darío Bustos, Giovanni Hernández, Neider Morantes, Gerardo Bedoya, Mao Molina y René Higuita. Los 3 suyos. Los 3 míos son Rendón, Aravena y Guigo Mafla. Él no menciona a Aravena, que era un hombre de mucha potencia como Iván René Valenciano. Los míos son Carlos Rendón, Juan Fernando Quintero
y Arnulfo Valentierra. Juan Aldana Contreras desde Australia. Primero quiero comentarles sobre la buena actuación de David Ospina el fin de semana, pero a mi juicio y sin demeritar el buen arquero que es, a un portero con el recorrido de Ospina no le pueden hacer un gol olímpico por no parar a un defensor en el primer palo. Eso es elemental y es de lo primero que se le enseña a un arquero. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Segundo, qué tristeza que a James ni con 5 sustituciones realizadas por Zidane se le tenga en cuenta. ¿Qué debe hacer James al respecto? Juan, Ospina tiene mucha responsabilidad en el gol olímpico, eso es cierto, pero luego fue súper figura, así como lo escucha, súper figura. Por él, Nápoles jugará la final contra Juventus, donde Ospina no podrá estar por tarjetas amarillas. Y con relación a lo de James, Zidane lo ignora y lo humilla. James tiene que irse, pues tiene que irse rápido, porque en el Real Madrid no va a jugar nunca. Si no actúa ahora con 5 cambios y empezando, y ante un equipo como el Eibar, no, ya es tiempo de que James le diga a Méndez, su empresario, bueno, nos vamos de aquí porque aquí no nos quieren. Sí, yo no diría que lo humilla, porque entonces humillaría a todos los suplentes. Y no caben sino 11 de una lista de 25 jugadores en España. Y fíjese que no arrancaron jugando ni Valverde, ni Isco, ni Bale, que entre otras jugó 30 minutos y sobrecarga muscular. Ni Vázquez, ni Vinicius, ni Asensio, no jugaron varios jugadores importantes del Real Madrid. A mí me parece que el tema no ha cambiado, simplemente Zidane no lo considera, no lo cree importante y no lo tiene en cuenta. Y sobre el tema de Ospina, totalmente de acuerdo. Tuvo responsabilidad en el gol olímpico, por supuesto, es un problema de marca, de ubicación de defensores, pero después fue el responsable de que el Napoli llegue a la final de la Copa de Italia frente a la Juve. Tuvo un partido excepcional con atajadas notables. Carlos Alberto Mora Machado nos envía una caricatura, dice que lo tomó la cuarentena en Bogotá, por fortuna en compañía de sus padres, y que vivió en Barranca Bermeja. La caricatura que nos manda es en el reinicio del fútbol, con la barrera totalmente abierta, y tiene un poco de razón en ese sentido, aunque se puede hacer la barrera de manera normal. Pero quiero aclarar una cosa, el protocolo todavía no ha sido firmado por el ministro. Ayer el presidente dio un paso trascendental con el decreto ley, donde se activa el tema de las iglesias, de las aerolíneas para viajes y del deporte de alta competición, pero el ministro de Salud todavía no ha firmado el protocolo. Yo no le digo nada, porque usted pensará que estoy subestimando a los ministros. Yo no le digo nada, pero esa es una tomadura de pelo que ya cansa, fastidia y complica las cosas. A Santiago Perdomo en México le cuento que después de su brillante carrera, ya para el Mundial del 90 no le alcanzaba a Willington Ortiz, tenía 38 años. Y no sé por qué usted, Santiago, termina su correo escribiendo: César, tenga cuidado con el León Rentería. Fernando Andrés Vega Guzmán me recomienda tener paciencia, dice él, para aguantar a César. Agrega que valora nuestro trabajo para hacer con éxito el pulso los lunes festivos. Y Juan Pablo Rosas Varela destaca el gran momento que vive Juan Guillermo Cuadrado y reclama para él el mismo reconocimiento que se le da a James y a Falcao. Yo estoy de acuerdo, yo creo que hoy Cuadrado está en el nivel de los mejores de Colombia. Para mí es el jugador en Europa de mejor rendimiento, así no haya jugado en el primer partido de la reanudación con la Juve. Joan Corredor dice que el fin de semana vi un documental de Caracol Televisión donde recordaba la forma de clasificar al Mundial del 90, 94 y 98 por parte de la Selección Colombia. Él nos pregunta cuál ha sido más emocionante, si la del 90 o 28 años después la del 2014. Y dice él que vio en el video varios porteros usando gorra o cachucha. ¿Por qué ahora no la usan? ¿La prohibió la FIFA? Bueno, lo primero, Joan, es que creo que no está prohibida. Me tocaría consultar, pero creo que se puede seguir usando y la utilizaban por el tema del sol. A veces el sol estaba de frente, las canchas mal ubicadas en algún momento, no eran de sur a norte, sino de oriente a occidente y el tema era bastante complicado.
Creo que aquí en Colombia hay una cancha ubicada en ese sentido. Y a mí, Oscar, la clasificación que más me emocionó fue la que obtuvimos en Israel con el gol del Palomo Usuriaga para el Mundial de 1990. Yo recuerdo que tal vez al primer arquero que vi en fotografías con gorra fue a Gabriel Ochoa Uribe. También estoy de acuerdo con usted que me emocionó esa clasificación al Mundial con el gol del Palomo Usuriaga. Y ni me hable de la clasificación esa con el partido arreglado en Lima. Ni me hable de esa, que esa no me emocionó. Daniel Torres desde Pasto y Carolina Ramírez escriben sobre el mismo tema. ¿Es verdad o falsedad que la Dimayor excluyó la transmisión radial en los protocolos para que el canal WIN tenga la exclusiva transmisión del fútbol colombiano? Daniel, voy a contarle algo que usted no sabe. Pienso, y es mejor así, que usted no sabe. Y como no lo conoce, se deja equivocar por personas que solo gustan del mal. Sin COVID-19, sin pandemias y sin cuarentenas, hace mucho rato, más del 90% de las transmisiones radiales son dobladas de la televisión, sin ir a los estadios. Usted no puede permitir que algo tan delicado como el contagio, donde se limita el número de ingresos a los estadios, que la radio ingrese, porque es más gente, y eso no lo acepta el gobierno, ni siquiera el fútbol, no tiene nada que ver, es el gobierno el que dice solamente tantas personas y punto. Es imposible. Y espero que esta explicación le haya dejado muy en claro lo que pasa con las transmisiones radiales en medio del coronavirus. Mire, sobre ese tema, que hay una protesta de algún sector de los colegas, vale la pena aclarar lo siguiente. En la Bundesliga, en el reinicio no hay transmisiones de radio. El que quiera transmitir por radio lo tiene que hacer doblando. Las transmisiones de televisión también se hacen desde estudio. Los dueños de los derechos no van a la cancha y permiten el ingreso de 10 periodistas de prensa de un total de no sé cuántos cientos de acreditados. En el fútbol colombiano, en Dimayor, hay 9.000 acreditados. No pueden pretender los 9.000 ingresar a la cancha. Eso sería absurdo y totalmente contra salud. Como dice Oscar, el Ministerio de Salud, que es el que envía el protocolo, no contempla ingreso de periodistas de ningún tipo, ni los de WIN, ni los de radio, ni los de prensa. Tendremos que ver los partidos por televisión. Henry Mosquera Vargas, gracias por acompañarnos hoy lunes festivo. Estoy completamente de acuerdo con Nostradamus. ¿Cómo es posible que a los dirigentes del fútbol y de este hermoso país les esté quedando grande el reinicio del balompié colombiano? No hay derecho. Sería bueno que nos ayudaran con una pequeña razón, si es que existe, de el por qué es más fácil colocar a 100 micos para una foto que poner de acuerdo a las personas que tomen las grandes decisiones. Bueno, aquí no es una decisión de los directivos del fútbol colombiano, sino del gobierno. Y ahora vamos a ampliar el tema del protocolo y el hecho de que le falte la firma del ministro de Salud para que arranque a funcionar. Oscar Mauricio Avendaño nos escribe al pulso@caracol.com.co. Está feliz con el regreso de la Liga Española. Dice que se nota la para por el COVID-19 y se entristece por la lesión de 2 jugadores del Galatasaray, especialmente por la fractura que sufrió el uruguayo Muslera. Para José Hernán Forero, el fútbol ha sido injusto con Jairzinho, jugador brasileño que logró el récord de anotar gol en todos los partidos que jugó en un mundial. Actuó en 6 y metió 7. También recuerda a él, José Hernán Forero, que este mes se cumplen 50 años del Mundial de México. Para él, el mejor de todos. Hombre, sobre Muslera, fractura de tibia y peroné, además sufrió la ruptura del ligamento lateral interno. Fue dolorosísimo. Falcao envió un mensaje de apoyo a Muslera, que va a ser operado en Estambul el día martes. Y la lesión de Florín Andone, el jugador rumano, también gravísima. El arquero le cayó en la pierna y fueron 2 fracturados por parte del Galatasaray, que tuvo en el segundo tiempo oportunidades de gol. Cetín fue la gran figura, pero que en el primer tiempo fue superado y creo que con esa derrota Oscar pierde la posibilidad de título. Una pausa y ya seguimos. Nos escribe el analista arbitral de Caracol, José Borda, para confirmar que sí se pueden utilizar gorras o cachuchas siempre y cuando no tengan elementos duros que puedan causar un golpe o una lesión.
A propósito de temas reglamentarios, tengo aquí guardado un correo, lamentablemente ofrezco todas las disculpas del mundo, no anoté el remitente, pero la pregunta del oyente del Pulso era esta, y era reglamentaria. Dos jugadores, delantero y atacante, van disputando la pelota por la raya final. En el forcejeo, los dos jugadores quedan fuera de la cancha y la pelota dentro del área. En el momento en que van a entrar, el defensor faulea al atacante por fuera. ¿Qué debe sancionar el árbitro? Don José Borda me responde, es penalti si el balón está en el área y tiro libre directo si el balón está en cualquier otro sitio del campo. Aquí se cobraría sobre la línea el tiro libre. ¿Para qué llama usted a José Borda a molestarlo hoy lunes festivo para una cosa tan fácil? Llámeme a mí que yo con mucho gusto le hubiera aclarado la situación. Porque yo cuando no sé o tengo dudas, llamo a los expertos en temas reglamentarios. Ahora, usted tuvo la oportunidad de responderme cuando leí el correo, pero no, me dijo que se acordaba de Ochoa con gorra. Subestimó completamente el uso de ese implemento, tal vez porque, como tiene tanto pelo, no le dio mucha importancia. Vea, deje así. Marco Tulio Collazos Camacho escribe desde Fort Lauderdale, en la Florida, Estados Unidos. Dice en su correo lo siguiente: por considerarlo interesante desde el punto de vista histórico y sobre todo por ser Oscar un ferviente abanderado del tema, creo que amerita recordar que hoy, hace 71 años, la AFA dispuso que los jugadores de campo, a excepción del arquero, se numeraran del 2 al 11, comenzando por el zaguero derecho y terminando con el win izquierdo. Dicha determinación se tomó como propuesta de los árbitros británicos que habían sido incorporados a la AFA en el campeonato de 1948 y que posteriormente alcanzó su extensión internacional durante el Mundial de Brasil 1950. Nada que ver con la numeración de las camisetas que en ocasiones se utilizan hoy, causando malestar en periodistas deportivos de la vieja guardia como mi paisano y ex vecino del barrio Libertadores, Óscar Rentería Jiménez. Marco Tulio, primero gracias por recordarme mi barrio Libertadores, lo quiero muchísimo y varias veces le cuento que lo recorro en mi vehículo para revivir momentos que nunca olvidaré. Sobre la numeración, hoy día es un verdadero desastre. Yo he visto equipos que salen con el 98, 97, bueno, es una cosa terrible, pero yo, bueno, como esto ha cambiado tanto y hay tanto modernismo, a mí ya, créame, Marco Tulio, no me incomoda. Ya me acostumbré que le pongan el número, con tal de que jueguen bien, que le pongan el número que quieran a la camiseta. A mí sí me gusta que en un campeonato de 25 jugadores la numeración sea del 1 al 25. Y le voy a recordar un detalle. Al finalizar la década de los 60, el Estudiantes de Subeldía, con Bilardo, Manera, Madero, Pachamé, Echecopar, todos esos jugadores, en ese momento se seguía utilizando los números dependiendo de la posición. El 9 era el centro delantero, el 7 era el wing derecho, el 11 era el wing izquierdo, el 6 era el interior, el hombre de marca. Resulta que Subeldía le cambiaba los números a los jugadores del equipo para despistar al enemigo. Por eso se habla siempre de que Subeldía y Bilardo aprovecharon las posibilidades que les daba el reglamento. En ese momento los técnicos contrarios, que no tenían una observación muy detallada de los rivales, hablaban: che, vos marcas al 5 y tú ojo con el 7 o con el 6, y no lo referenciaban por el nombre. En esa época Subeldía les cambiaba el número para despistar los contrarios. Mauricio Miranda, a propósito de la posibilidad que tiene mañana el Bayern Múnich de ganar su 8º título consecutivo de Liga, enfrentando a la 1:30 de la tarde al Werder Bremen, nos manda los equipos con títulos consecutivos en Europa. El Lincoln de Gibraltar, del 2002 al 2016, 14 títulos. El Esconto de Letonia, 14 títulos desde 1991. Y 13 títulos el Bate Borisov del Bielorrusia de 2006 al 2018 y el Rosenborg de Noruega de 1992 al 2004. Además nos manda las rachas vigentes más largas. El Celtic de Escocia ya terminó su título este año, completó 9. Juventus lleva 8.
y va por 9. Ludogorets de Bulgaria, 8. Bayern Múnich, 7. Apoel de Chipre, 7. Y Red Bull Salzburgo de Suiza con 6 títulos. Tienen que ser muy malos los otros equipos para uno quedar campeón seguido 14 veces. Tienen que ser muy malos los otros, porque está bien, Bayern va a completar su 9º título, pero en ocasiones no lo ha hecho en forma seguida. Ha tenido que brindarle la oportunidad a otro que sea campeón, pero 14 veces seguidas, Ave María. ¿Con qué equipo estará jugando? Pero fíjese, Oscar, que aquí también Juventus lleva 8, va para 9, y hay equipos importantísimos, el Milán, el Inter. El Bayern Múnich va para el 8º y ahí juega el Borussia Dortmund, otros equipos importantes. Lo que no sé yo es si son seguidos los títulos de la Juventus. Eso no lo sé. Si son seguidos los títulos de la Juventus, no lo sé. Son seguidos. Son seguidos, Oscar, son seguidos. 8 de la Juve, 9 del Celtic, que ya quedó campeón, y 7 del Bayern. Va por el 8º seguido. ¿A usted no le parecen muy fastidiosos, poco emocionantes, los campeonatos donde un equipo quede 14 veces seguidas como campeón? ¿O a usted le gustan así? Muy aburridor. Bueno. Muy aburridores. Yo por eso, Oscar, no estoy de acuerdo en los torneos largos. En esos torneos de 10 meses, no. A mí me gustan los torneos corticos, como en Colombia. Es cierto. Fernando Brandes de Tocancipá escribe al pulso@caracol.com.co. Estaba por escribirle desde hace rato. No puedo creer que César diga que Falcao solo le dijo a Perú, comillas, con el empate estamos clasificados. Pero solo te lo digo como información, no es para que nos hagamos pasito. Y tampoco creo que después de ver el partido Argentina-Uruguay, que en los últimos minutos no fueron arreglados. Estoy de acuerdo con César en que no se puede juzgar sin evidencia, pero ¿qué más evidencias se requieren? César, por favor, mójate una vez, tírate al agua de vez en cuando. Nota. Mi comentario es solo para ofrecer un punto de vista siguiendo el estilo del programa. En ningún momento quiero ofender a nadie. Saludos cordiales. Fernando, en el fútbol hay de todo. Colombianos y peruanos arreglaron ese partido para clasificar, y años atrás también lo hicieron uruguayos y argentinos. Pudo ser Colombia, que la amo, pero eso a mí no me gustó, ya lo he dicho aquí en el programa. No fue limpio y se lastimó el fair play. Fernando, mire, yo no puedo decir qué dijo Falcao porque yo no estaba con Falcao y porque no los escuché. Es evidente que yo no puedo afirmar lo que pudieron decir. Lo único que digo es que ante evidencias como la que sucedió en el partido Colombia-Perú o la que menciona Oscar del partido Argentina-Uruguay, no se necesita hablar. No es necesario llegar, ponerse de acuerdo, firmar un documento y registrarlo ante notario. No, simplemente uno casi que con la mirada, con los gestos, entiende que si se hacen pasito, los dos son los favorecidos. Pero yo no sé qué le dijo Falcao a Paulo Guerrero, no me acuerdo cuál era el otro jugador peruano en la cancha. Este correo es bien interesante. Lo escribe David Alexander Socha y menciona la selección de los jugadores que no cambiaron de equipo nunca, solo jugaron para un equipo y para la selección nacional. Póngale cuidado, don Oscar Rentería. La araña negra, Jeff Yassin, del Dinamo de Moscú. Los defensores, Gary Neville, del Manchester United, 19 años. La araña estuvo 22 años en el Dinamo. Franchino Baresi, del Milán, 20 años, Franco Baresi. Carles Puyol, del Barcelona, 18 años. Y Paolo Maldini, del Milán, 24 años. En el medio, Duncan Carragher, del Liverpool, 17 años. Manuel Sanchís, del Real Madrid, 18 años. Paul Aaron Scholes, del Manchester United, 20 años. Y los delanteros, Ryan Wilson-Giggs, del Manchester United, 24 años. Alessandro Del Piero, de la Juve, 19 años. Y Francesco Totti, de la Roma, 25 años. Fue el que más jugó profesional en un solo equipo. Bien interesante la formación que nos manda don David Alexander Socha. Muy buen correo. Yo recuerdo a Baresi, a Puyol, por supuesto, en el Barcelona, a Maldini, también lo recuerdo, a Del Piero, a Totti. Son jugadores que uno no puede olvidar con facilidad.
Mauricio Vidal escribe a elpulso@caracol.com.co. Hace poco escuché a Alan Shearer del Newcastle decir que si el Tino Asprilla no hubiera sido tan fiestero, hubiera sido el mejor jugador del mundo. Carlos, el Pío Valderrama, también lo ha dicho varias veces en público. Yo apenas tengo 30 años y vi poco jugar al Tino, aunque siempre me pareció fenomenal. Pero ustedes que ya tienen más de 90 años, ¿qué tal? Dice, y escribe aquí, lo digo con cariño, ¿qué tal este cariño? Sí lo vieron jugar en toda su etapa futbolística. En realidad el Tino Asprilla era tan brillante como para ser catalogado como el mejor jugador del mundo en su época y que por su indisciplina no lo pudo ser. Postdata, lo de 90 años lo dije por César Augusto y no por Oscar Rentería. Ah, bueno, eso lo salvó Mauricio. Usted por su postdata es todo un bacán. Lo felicito, Mauri, lo felicito. Qué postdata tan justa. El Tino en su momento era un crack. De pronto no con tantos adornos para eludir en corto, pero dueño de una genialidad asombrosa. Tenía una velocidad impresionante y en la definición era contundente. Realmente el Tino Asprilla fue una superfigura que debió pensar más en el fútbol que en otras cosas. En ese momento, muchos de los grandes entrenadores del mundo decían que el Tino era uno de los 3 mejores delanteros del mundo. Llegar a ser el mejor del mundo es absolutamente especulativo, es muy difícil. Lo que sí es cierto es que el Tino, por las condiciones, podía haber sido mucho mejor jugador de lo que fue, porque evidentemente fue fiestero y de pronto se aburrió de jugar al fútbol. Claro que las lesiones, una pubalgia, lo afectó estando muy joven, pero además tuvo otro factor en contra. No jugó en un gran equipo, jugó en un Parma importante y en el Newcastle y no jugó en un gran equipo. Ese es el mérito de un hombre como Maradona, que jugó en Argentinos, estuvo en Boca, en Barcelona 2 años sin una enorme trascendencia y luego jugó 8 temporadas en el Napoli, terminando en Sevilla, en Newell's y en Boca. Es mucho más difícil ser el mejor del mundo en un equipo menor que en un gran equipo como está Messi hoy en día, o como pudo estar Pelé en ese Santos de la época, que para muchos fue el mejor equipo del mundo. ¿Usted está de acuerdo, don Oscar, o no? Estoy de acuerdo, sí, lo comparto plenamente. Yo pienso y viví de cerca lo del Tino Asprilla, por ejemplo, con el Parma italiano. Ya lo he contado aquí en alguna oportunidad porque fue algo sensacional la experiencia que yo tuve con él al verlo triunfar como gran figura en el fútbol italiano. Y eso no es fácil. Tampoco es fácil ser figura uno del fútbol inglés. Eso no lo venden todos los días, ni lo encuentra uno por canje en ninguna droguería. El Tino tiene su mérito. Lo que pasa es que en esa frase suya estoy completamente de acuerdo y la comparto en toda la extensión de la frase. Él fue un gran jugador, pero pudo ser mejor jugador que lo que fue, porque tenía todas las condiciones para lograrlo. Sin embargo, pues cuando venía a Colombia se disipaba muchísimo, se metía en problemas, tuvo varios, ya apareció en las páginas no deportivas y eso no fue bueno para la historia del Tino Asprilla. Persona que yo aprecio, que quiero muchísimo, pero que repito, debió pensar más en el fútbol que en otras cosas. El Tino es un gran tipo, sin duda. A mí me parece un tipo chévere en toda su condición. Y este último correo, Alberto Medrano, desde Pueblo Viejo, pregunta: James Rodríguez no puede decir mañana me voy del Real Madrid e irse a otro equipo. No lo puede hacer. Podría renunciar, pero eso le acarrearía tener que pagar una cláusula de rescisión. En este momento no lo puede hacer y tiene que cumplir contrato hasta mediados del año 2021. Ya va a ser difícil que lo transfieran, salvo que el mercado se mueva de manera dinámica en los próximos días. Ya seguimos. Bueno, Oscar, el viernes tarde en la noche, el noticiero CMI reveló el protocolo del Ministerio de Salud. Ese protocolo, ese documento tiene 44 páginas, lo leí el fin de semana, pero resulta que no está firmado por el ministro. En el protocolo se dice que los alcaldes supervisarán dicho protocolo y pueden adicionar situaciones exentas dentro de su jurisdicción. El protocolo será complementario a las medidas de cada federación y es solo para deportistas, en el caso del fútbol, futbolistas profesionales, y contempla la Liga A y la Liga B del fútbol colombiano. César, yo valoro muchísimo su esfuerzo, ¿sabe?
gastarle toda una mañana para leer 44 hojas, Ave María. Yo valoro mucho su capacidad de investigar y de lograr lo difícil como buen periodista que usted es. Pero, ¿ese protocolo sin firma? Eso es lo mismo que tener hambre sin comida, o como tener los bolsillos en el pantalón pero sin plata. Eso sin firma no sirve para nada. César, a mí me llega ese documento sin firma y yo no lo leo. Usted debió ser que estaba muy poco ocupado para leerlo sin la firma del ministro. ¿Eso de qué vale eso? ¿Qué valor tiene? Cuénteme. No, lo que pasa, Oscar, es que uno como periodista creo que tiene esa responsabilidad. Además, tampoco es tan complicado leer 44 páginas. Ahora, como se lo decía al comienzo, el presidente, que era la firma más complicada, firmó el decreto ley ayer, donde incluyó el tema de las iglesias, de los viajes en avión y del deporte. Pero falta la firma del Ministerio de Salud, del ministro. Mire, le cuento, el protocolo tiene 5 fases. Es que es bueno irnos metiendo, yo supongo que este es el protocolo. Tiene 5 fases. La fase 0, que es de planeación entre 3 y 6 días. La fase 1 de aislamiento, donde se preparan los sitios de entrenamiento y las pruebas, que dura 15 días. La fase 2, condición de salud, de 7 a 10 días. Aquí se hacen las pruebas. En el aislamiento se contratan las pruebas autorizadas por el Ministerio de Salud y por el INVIMA. La fase 3 ya contempla los entrenamientos de bajo riesgo, que son entrenamientos individuales con 2 grupos de 10 de 28 días. La fase 4, entrenamientos específicos, va de 7 a 14 días. Contempla entrenamientos en grupo y entrenamientos completos a los que les dan 7 días. Y la fase 5 es la fase de competencias. Yo lo vi muy completo, muy lleno de cosas, de observaciones, de protocolos, de asepsias y demás, y por eso supongo, Oscar, que ese es el protocolo del Ministerio de Salud que tiene que firmar el ministro. Ojalá, pero como no lo ha firmado el ministro, por eso le digo, ojalá que ese sea. Ahora, mi pregunta tiene que ver, si ese protocolo que usted leyó es, ¿cuándo tendremos fútbol? ¿En qué fecha? ¿Y qué clase de fútbol vamos a tener? ¿La continuidad del torneo que se suspendió o uno nuevo? ¿Usted qué sabe? Le respondo lo siguiente, se van a necesitar un poquito más de 2 meses, de pronto 2 meses si todo se lleva sin interrupciones, sin contratiempos, pero hay una cosa que es clara, es físicamente imposible hacer 2 campeonatos. La única alternativa sería terminar la Liga 1 o suspender la Liga 1 y hacer la Liga 2. Esa última posibilidad tiene el inconveniente de que faltan algunos partidos de la Liga 1 para equilibrar todos los equipos, suponiendo que al suspenderlo se entregaría un título y se entregarían los cupos a eventos internacionales. Ese es un chicharrón bravo que tiene que resolver la Asamblea de Dimayor, pero se va a tener que hacer un solo torneo, Oscar, porque 2 ya es imposible. César, si ese protocolo que usted leyó es el correcto y es el que se va a utilizar, ¿por qué no lo ha firmado el ministro? ¿No cree usted que si él no lo ha firmado es porque algo quiere modificar? No, es que el protocolo salió del Ministerio de Salud, ya está modificado. Ya el protocolo que entregó la Federación lo modificó el Ministerio de Salud. Por eso partimos de la base de que el protocolo está listo y no lo había firmado porque faltaba la firma del decreto ley, del decreto reglamentario del presidente. Pero como lo hizo ayer el presidente, ayer en la tarde, pues yo espero que hoy ese protocolo lo firme el ministro. César, echemos un vistazo al fútbol en Europa, al fútbol que se vio el pasado fin de semana. Le cuento que en Alemania, pues John Córdoba marcó su gol número 13, pero el equipo de él, el Colonia, que es muy flojito, volvió a perder con otro equipo más flojo todavía, que es el Unión Berlín. Me llamó la atención que el Bayern Múnich ganó sin Lewandowski, pero de todas maneras quedó muy cerca. Yo diría que el martes puede ser campeón también en Alemania. Y Haaland volvió a meter gol, este muchacho de 19 años, volvió a anotar con el equipo Dortmund. Eso es lo que yo considero más importante del fútbol en Alemania. En el partido del Dortmund tuvo 2 situaciones, el rival casi para terminar el partido impresionantes, que se desperdiciaron. Una pegó en el palo y la otra salió desviada y llegó el gol de Haaland de cabeza.
lo de Córdoba es increíble. 13 goles en un equipo tan flojo como el Colonia, me parece que es una actuación notable la del colombiano. Y para mañana el Bayern Múnich está recuperando dos de los jugadores más importantes, Lewandowski y Müller, partido 1:30 ante el Werder Bremen, donde se puede coronar campeón. Ya adelantamos que en Italia lo más importante para nosotros fue lo de Ospina, aunque le hicieron un gol increíble por entre las piernas, gol olímpico. De todas maneras, Ospina realizó después unas atajadas monumentales, fue la gran figura de la cancha, inclusive con una asistencia casi que de gol, porque pues yo digo que casi de gol porque el jugador que la recibió no la metió, Insigne no la metió, Claro. pero de todas maneras el hombre jugó muy bien, va a realizar pues el equipo Nápoles el partido final de la Copa Italia con la Juventus. Yo creo que Nápoles no es favorito para ese compromiso. La Juventus no utilizó a Cuadrado, eso llamó también la atención, jugó apenas 5 minutos y no sé por qué no lo utilizó. Pero para el partido entre Nápoles y la Juventus por la Copa de Italia no estará Ospina porque será sancionado por tarjetas amarillas. Entre otras cosas, no sé por qué él se puso a demorar el juego, poniendo en peligro a actuar en el partido de la gran final que lo merecía. Sí, yo creo que un error, se le fue la mano, él pensó que no le iban a mostrar amarilla, se la mostraron y se pierde la final. En España, Oscar, primer tiempo excelente del Real Madrid frente al Eibar, con el mediocampo de siempre, Modric, Casemiro y Kroos, pero un segundo tiempo muy flojito, muy malo, que provocó la rabia de Zidane. Jugó Santiago Arias 63 minutos, reemplazó a entró al minuto 63 en el 1-1 del Atlético ante el Bilbao. Tuvo una oportunidad de gol a los 80 minutos y marcó gol Bernardo Espinosa en la victoria del Español 2-0 ante el Alavés. Lo de Carlos Vaca con el Villarreal y lo de Jason Murillo con el Celta de Vigo, bastante normalito entre otras cosas. Pasando al fútbol de Turquía, qué partido tan flojo y tan malo que jugó Galatasaray. Falcao no hizo una, le rebotaba la pelota, no pudo recibir un centro claro, buscó el gol, pero no le dieron ninguna posibilidad clara. A mí no me gustó para nada el Galatasaray y además, con las dos lesiones, especialmente la de Muslera, fue terrible, sobre todo ver cómo se fracturó la tibia y el peroné en una jugada donde evitaba precisamente un ingreso muy peligroso del equipo rival. Pero repito, así Galatasaray como jugó, Sí, perdió, y así como perdió César, estoy casi convencido que ya perdió también el título de Turquía. este era el partido clave frente al Rizespor, que ganó 2-0. Falcao, pobre desempeño, no participó. Y Galatasaray, aunque tuvo oportunidades en el segundo tiempo y sacó a Cetín, el arquero del Rizespor, como gran figura, me parece que quedó colgado. Trabzonspor 56, Estambul 56 y Galatasaray 50. A 6 puntos, no de 1, sino de 2, creo que quedó liquidado en Turquía. Vale la pena, César, cerrar con el gol de John Mosquera, lo hizo en la República Checa, pues no es para nosotros pues de mucha afición ese campeonato, pero los goles colombianos siempre serán destacados en el pulso. El exarquero Iker Casillas renunció a su candidatura para aspirar a la presidencia de la Federación Española. Dice que la situación del país por la pandemia no es la mejor y que ese es un tema secundario. Yo lo que creo, Oscar, es que vio que la vaina estaba medio perdida y por eso se retiró. Hola, Barcelona jugó muy fácil, ganó muy fácil, tan fácil que Messi metió un gol con la pierna derecha. Entre otras cosas, le luce a Messi jugar sin barba. Recuperó por lo menos 10 años de edad. Se veía jovencito en ese partido del día de ayer. A propósito del Barcelona, Setién dio las siguientes declaraciones en una rueda de prensa. Habrá rotaciones en los próximos partidos, no correremos riesgos. No marcaría la titularidad en ningún futbolista, salvo en aquellos que tienen una jerarquía ganada después de muchos años. Los demás se van a repartir. Messi está bien y sobre Luis Suárez tengo decidido que puede ser titular, pero todavía no para un partido completo. Por eso lo metieron solo al final, es que viene de una intervención y de una para larga por la cuarentena. Dijo Setién, el técnico del Barcelona, Griezmann es indiscutible, terminando con la especulación de que podría salir por la llegada de Lautaro Martínez al equipo catalán. Ya viene don Guillermo Ruiz Bonilla con el álbum
del Pulso en Caracol. Dos noticias de bolsa de jugadores. El Nápoles estableció precio para Fabián Ruiz, el volante español de 24 años que había sido comprado al Betis en 30 millones de euros. Dice el presidente de Laurentis que vale 100 millones. De pronto que si hay una oferta de 100 millones de euros, la considera. Y hoy vence la cláusula de rescisión de Timo Werner, el delantero de Leipzig. La cláusula es de 55 millones de euros. Está casi seguro de que no seguirá en ese equipo porque lo quieren Chelsea, que es el que maneja la primera opción, y el Liverpool de Klopp. No hizo nada el muchacho de 17 años que, nacido en Francia y viviendo en Mallorca, saltó a la cancha ayer en el partido del Barcelona contra el equipo de Mallorca para tomarse una foto con Messi. Resulta que al concluir ya el compromiso y ya en poder de la policía alcanzó a ser entrevistado por la prensa y dijo lo siguiente el pelao: por el virus se ve que Messi no quería sacarse la foto. De todas maneras me tomé una, pero no sirvió de nada, porque cuando me agarró la policía me la hicieron borrar del celular. El señor o el muchacho de 17 años va a ser multado de todas maneras por lo que hizo, aprovechando que no había mucho control, se metió por una puerta, la número 4, y estuvo en la cancha junto a Messi. ¿Usted se imagina lo que hubiera pasado si eso sucede en Colombia? Ya estaríamos No. con el protocolo en el piso y estaríamos sin fútbol, porque aquí somos así, ¿no? Oiga, le preguntaron al Calvo por qué no había puesto a James Rodríguez ayer, aunque sea a jugar algunos minutos, y esto respondió el hombre, hablo de Zidane, no por si acaso: los jugadores son todos importantes, la prensa está para discutir de James, de Bale, de Isco y el por qué no juegan, siempre pasa lo mismo, pero yo cuento con todos, tenemos 10 partidos y luego la Champions, los necesito a todos. Sí, los necesita a todos, pero a James no le da pelota ni en este ni en los partidos anteriores. Es que usted tocaba antes, César, algo con relación a los otros suplentes del equipo Real Madrid. Usted dijo, pero es que tampoco puso a Isco, tampoco puso a Bale, pero es que a esos sí los ha puesto en partidos anteriores, aunque sean algunos minutos, pero a James nada de nada. Sí, no, a James no le gusta y no lo va a poner y no lo puso en el primer partido de regreso del fútbol y creo que tampoco lo va a tener en cuenta. Sobre el tema de jugadores, dice la prensa británica que el Chelsea buscó acercamientos con Jorge Méndez para llevar de regreso a la Liga Premier a Cristiano Ronaldo. Se habla de una posible oferta de 120 millones de euros a la Juventus por Cristiano, que ya tiene 35 años. Por esa plata creo que lo venden. Me encuentro dos titulares de periódicos internacionales que vale la pena comentar. El País de Uruguay dice ya era hora de volver. Los equipos retomaron hoy los entrenamientos. Y el Mercurio de Chile dice que Coquimbo Unido reportó 2 casos positivos de COVID-19. Las autoridades suizas abrieron una nueva investigación al expresidente de FIFA, Joseph Blatter, debido al irregular manejo de $1 millón procedentes de los fondos del fútbol. Todo indica que Blatter le prestó el dinero a la Asociación de Fútbol de Trinidad y Tobago sin garantías, sin intereses y sin documentos firmados, que fue una especie de regalo. Recordemos que el presidente de la Asociación de Trinidad y Tobago fue otro de los grandes bandidos condenados por la justicia en el caso del FIFA Gate. No le hablo nada de Bale porque ese se mantiene lesionado siempre, es como si el golf lo lesionara, pero sí le hablo de su amigo Hazard, otra vez con problemas en el Real Madrid. Con Hazard no hay mucho caso, el hombre es un extraordinario jugador, pero se lesiona fácil y es vago. Y ya está con nosotros don Guillermo Ruiz Bonilla, el primer historiador de fútbol de América Latina, para hablar del álbum del pulso. Hoy el turno es para la selección sub-20 que jugó el Mundial de Holanda en el 2005, después de ser campeona suramericana en el eje cafetero. Ese fue el Mundial de Messi y el Mundial de grandes figuras colombianas. Don Guillermo, ¿cómo le va y bienvenido? César y Óscar, un cordialísimo saludo, lo mismo a toda la afición que nos escucha. Hoy les traigo el equipo de Colombia en sub-20 que participó del Mundial de Holanda. El antecedente para traer este equipo, pues obviamente sus grandes figuras que ya veremos en un momento, pero lo cierto es que este equipo hizo una performance impresionante en lo que fue la disputa del torneo de la sub-20 que se jugó en nuestro país. Este equipo le ganó a Bolivia 5-0, le ganó a Perú, le ganó a Uruguay, empató con Argentina
en la fase de clasificación pasando segundo y luego en la fase final le ganó a Chile, le ganó a Uruguay, le ganó a Brasil, le ganó a Venezuela y nuevamente empató con el seleccionado argentino. Lo cierto es que en la fase final el equipo demostró una gran condición. Clasifica el Mundial. Vamos a Holanda. Por sexta oportunidad, un equipo colombiano participaba de un Mundial. 3 partidos en la fase de clasificación, todos ganados por 2-0 a Italia, a Canadá y a Siria. El equipo pasa primero e infortunadamente se encuentra en la fase semifinal, en la fase de octavos de final con el equipo argentino. Hemos empatado 2 veces en el sudamericano, infortunadamente en ya el definitivo, que nos enviaría a otra ruta o a una fase siguiente, se perdió 2-1 con Messi y su combo. Ese era un equipazo, Oscar, sin duda. Un equipo que jugaba muy bien, que tenía grandes jugadores y tenía un ataque con Falcao, Dairo, Watson y Rodallega. Un día le pregunté yo a Eduardo Lara, le dije, ¿cuál de todos es el más hábil con la pelota? Y me dijo, Falcao García. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta a usted. En los últimos tiempos, realmente, los técnicos más destacados en estas divisiones menores del fútbol colombiano han sido Eduardo Lara y Reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda pues está con la selección de Chile de mayores, pero Eduardo Lara, entre otras cosas, creo que no va a continuar en el fútbol ecuatoriano. ¿Por qué la Federación Colombiana de Fútbol no vuelve a llamar a Lara para que maneje estas elecciones? Si Lara fue un triunfador con ellas, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué seguimos insistiendo con técnicos que a lo mejor no están dando resultado? Esa es una pregunta para el Comité Ejecutivo de la Federación. Está Arturo Reyes, que a la gente no le gusta y no le fue bien en el preolímpico, y está Héctor Cárdenas en la sub-17. Ellos son los que tienen que responder. Sí, pero la federación tendría que ponerle cuidado a eso, porque es que Lara ha sido un triunfador y uno de los triunfadores no los puede echar a un lado. Realmente, mucho cuidado con estas divisiones menores. Eduardo Lara sería un gran candidato para volverlas a dirigir. Hay un detalle curioso que quiero comentar con Guillermo a propósito de esta selección, y es que en los preparativos del Mundial, en el suramericano, Falcao era el titular indiscutible, pero resulta que Falcao, Guillermo, se lesiona y entra Rodallega. Y Rodallega se convierte no solamente en el goleador de Colombia, sino en el goleador del torneo. Curioso eso, ¿no, Guillo? Un asunto bien curioso de este torneo es que Falcao se lesiona, infortunadamente, y en su lugar entra Hugo Rodallega para convertirse en el goleador del campeonato suramericano con 11 goles, estableciendo un registro realmente importantísimo a la hora de la historia de la sub-20. Lo cierto es que Rodallega se convierte en goleador del torneo gracias a esa oportunidad que le brinda Falcao, cosa que pasará años después cuando Falcao no va al Mundial y el que ocupa su lugar y ocupa la preponderancia del gol es el señor James Rodríguez. Pero bueno, situaciones del fútbol. Lo cierto es que en este equipo actuaban jugadores como Cristian Zapata, Abel Aguilar, el mismo Falcao del que hablábamos ahora, Cristian Marrugo, Hamilton Otálvaro, Edwin Valencia, Wanson Rentería, Dairo Moreno, Sebastián Hernández, Casierra, Guarín, Juan Camilo Zúñiga, un grupo realmente muy, muy importante dentro de la historia de nuestro fútbol. Casi todos estos muchachos que participaron de aquel mundial fueron grandes figuras a través de los años en diferentes equipos. En Argentina, Guillo, jugaba Ustari, que era el arquero. Los defensas, ahí estaba Barroso, Fórmica, Ezequiel Garay, Pablo Zabaleta, Paleta también. En el medio estaba Lucas Biglia, estaba José Sosa, Gago. Y en la delantera, pues aparte de Messi, estaba el Kun Agüero y Pablo Vitti. El técnico era un tipo mala leche, mala gente. Tuve una pelea con él en ese mundial en Holanda terrible. El señor Francisco Ferraro. Cuando peleé con él en una entrevista, los jugadores por detrás me aplaudían porque no la iban bien con el técnico. A propósito, Guillo, de Eduardo Lara, que mencionaba Oscar, su papel en esta selección, su importancia. Yo sí creo, César, que Eduardo Lara fue muy importante en todo este caminar de la selección nacional de Colombia en estas categorías. Eduardo tuvo el acierto de haber empezado a trabajar con la selección Valle, con el Boca Junior, de arrancar con las divisiones juveniles e infantiles y detectar un montón de talento que había en el medio. Cuando él fue nombrado, ya tenía un gran conocimiento de todo lo que iba a encontrarse a través de la historia. Y así fue, muchos de los jugadores los promocionó
Eduardo, a través de la oportunidad que le dio la federación. No podríamos olvidar a otros que fueron los gestores, digamos, los que arrancaron con esto, como fue Jorge Peñaranda, como fue Severiano Ramos, como fue el profesor Arroyave, como fue el profesor Sepúlveda, en fin, un montón, el mismo Reinaldo Rueda que consiguió con una sub-20 la mejor posición de Colombia en la historia al terminar tercero del mundo en el 2003. O sea, hubo siempre personajes que estuvieron alrededor de las divisiones menores y que hicieron grandes campañas, pero sin duda lo de Eduardo es muy importante, notable, por todo lo que le dio a Colombia y por toda esa presencia que tuvo la selección juvenil o infantil o sub-19 o sub-20. Después no funcionó y lo sacaron. Don Guillermo, muchísimas gracias. Un abrazo, César, y espero continuar contando historias del fútbol colombiano. Sí, señor, el viernes tendremos más historias de don Guillermo Ruiz. A todos gracias por la compañía, llegamos al final del Pulso del Fútbol y gracias por hacer de este programa el más escuchado en la radio deportiva de Colombia y en el exterior. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.